En el taller 8 vamos a ver el tema de los conflictos bélicos. El enunciado nos dice lo siguiente: una organización internacional quiere hacer un seguimiento de los conflictos bélicos que se producen en el mundo. Por esto se quiere crear una base de datos que corresponda a los siguientes requerimientos. Para empezar a crear el diagrama entidad-relación, lo primero que vamos a hacer es determinar las entidades. Ya sabemos que las entidades pueden ser un sujeto, un objeto, un evento, un lugar o abstracciones. Bien. En la primera parte de la lectura nos dice: un conflicto es cualquier lucha armada que afecta a uno o a diversos países, donde se producen muertos y o heridos. Todo conflicto se identificará por un nombre o causa que provoca el conflicto. Este nombre puede cambiar con el paso del tiempo, por lo que cada conflicto se identificará con un código numérico. Para cada conflicto se quiere guardar los países que afecta, así como el número de muertos y heridos por cada país. Bien, en esta primera parte hemos podido identificar dos entidades, la cual es conflicto bélico, o en este caso solo le hemos puesto conflicto. No está de más recordar que todas las entidades van en un rectángulo y el nombre de la entidad va todo con mayúscula. Bien. La siguiente entidad encontrada sería países, o en este caso le hemos puesto solo país. Seguimos con la lectura. En la segunda parte tenemos: los conflictos pueden ser de diferentes tipos, es decir, que el conflicto va a tener diferentes tipos de conflictos. En este caso nos menciona su clasificación, la cual son 4 grupos: territoriales, religiosos, económicos y raciales. Este diagrama pequeño que hemos elaborado entre conflicto y su clasificación se conoce como especialización-generalización. Generalización sería el conflicto y las especializaciones serían los subgrupos que se crean en conflicto. Es decir, que los atributos que tenga conflicto los van a heredar todos los subgrupos que están desglosados. Luego nos dice que en cada uno se guardarán diferentes datos. En los territoriales tendremos las regiones afectadas, en los religiosos las religiones en conflicto, en los económicos las materias primas disputadas y en los raciales las razas enfrentadas. En los conflictos intervienen diferentes grupos armados, como mínimo 2, y diferentes organizaciones intermediarias. Nos dice que existen los grupos armados, en este caso le hemos denominado a la entidad grupo, y también las organizaciones, pudiendo no haber ninguna. Los mismos grupos armados y organizaciones intermediarias pueden intervenir en diferentes conflictos. Tanto los grupos como las organizaciones podrán entrar y salir del conflicto. En este caso se recogerán fechas de incorporación y salida. Podría ser que en un momento determinado un grupo u organización no interviniera en ningún conflicto. En la tercera parte de la lectura nos dice que por cada grupo armado se guarda un código que se le asigna y un nombre. Cada grupo armado dispone de una o más divisiones. Quiere decir que grupo va a tener una relación con otra entidad llamada división o divisiones, y es liderado por un único líder político. En las divisiones se registrarán el número de barcos, tanques, aviones y hombres que se disponen, así como las bajas que ha tenido. Para los grupos armados se obtiene el número de bajas como la suma de las bajas producidas. Los traficantes de armas suministran diferentes tipos de armamento a los grupos armados, es decir, que otra entidad encontrada serán los traficantes. De cada tipo de arma se recoge un nombre y un indicador de su capacidad destructiva. De cada traficante se tiene un nombre y los diferentes tipos y cantidades de armas. Se guarda el número total de armas de cada tipo que cada traficante suministra a un grupo armado. Es decir, que otra entidad más encontrada serían las armas o tipo de armas. Y por último, en la cuarta parte de la lectura nos dice que los líderes políticos se identifican por su nombre y por su código del grupo armado al que lideran. Es decir, que otra entidad más sería líder político. Además, se guarda una descripción en texto de los apoyos que ha recibido. Cada división puede dirigir conjuntamente un máximo de 3 jefes militares, a pesar de que cada jefe militar no dirige más que una división. Es decir, también encontramos jefe militar.
Eh, la parte de donde dice de las organizaciones intermediarias se recogerá su código, nombre, tipo, etcétera. Todos esos vendrían a ser los atributos de algunas entidades ya encontradas. Ahora vamos a ir ordenando cada entidad encontrada. Como ya tenemos conflicto con su generalización y especialización, tenemos país, grupos, organizaciones, divisiones, traficantes y armas, jefe militar y líder político. Lo siguiente es encontrar los atributos para cada entidad. En la lectura nos decía que en conflicto se iba a identificar por un nombre y por una causa, y también por un código único. Es decir, en conflicto encontraremos código, nombre y causa. Al momento de detallar la clasificación de conflictos territorial, religioso, económico y raciales, nos decía que para cada clasificación se iban a guardar diferentes datos. Es decir, en territorial encontrábamos región afectada, en religioso encontrábamos religión en conflicto, en económico materia prima disputada y en raciales razas enfrentadas. Luego teníamos la entidad país. En la entidad país encontrábamos el código, el nombre, el número de muertos y heridos por cada país y el total. En la siguiente entidad teníamos los grupos. En grupos pudimos encontrar el código, el nombre, la fecha de salida y la fecha de incorporación. Estos 4 atributos o propiedades de esta entidad también van a pertenecer a organizaciones, pero en organizaciones se van a añadir más atributos, los cuales son el tipo de organización, que podría ser gubernamental, no gubernamental e internacional. Eso vimos en la parte última de la lectura. Luego teníamos el tipo de ayuda, es decir, si recibían estas organizaciones ayuda médica, diplomática o presencial. Luego teníamos la siguiente entidad que era división. En divisiones asimismo teníamos el código y nos indicaba el número de barcos, el número de tanques, el número de aviones y el número de hombres En la siguiente entidad, que era traficantes, encontramos su ID, el nombre y el número de armas. Y en la entidad armas encontrábamos el código, el nombre y la capacidad destructiva de cada tipo de arma. En las siguientes entidades, las últimas, que eran líder político, encontrábamos el código del grupo, el nombre y la descripción. El código de grupo es el que se le asigna a cada líder político, es decir, va a ser reconocido por el código del grupo en el que se asigna en la entidad grupo. En jefe militar encontrábamos su ID, el nombre y el rango o cargo que éste ocupaba. Luego de eso vamos a ir estructurando ya nuestro diagrama entidad-relación. Cada entidad con sus atributos y propiedades y ubicados de manera correcta para poder elaborar su relación. Bien. La primera relación que pudimos encontrar era conflicto con país, porque nos decía que un conflicto es cualquier lucha armada que afecta a uno o a diversos países. Bien. La segunda relación encontrada era conflicto-grupos. Nos decía que en conflictos podríamos encontrar diferentes grupos armados como mínimo 2. Luego, conflicto con organizaciones. También nos decía que encontrábamos tanto como grupos y organizaciones. Es decir, en los conflictos iba a haber los dos, grupos y organizaciones. La siguiente relación era entre grupos y divisiones. Nos indicaba que por cada grupo armado habrían divisiones, en las cuales encontramos sus propios atributos, los cuales ya los señalamos anteriormente. La siguiente relación era traficantes con armas, ya que cada traficante tenía que registrar su número de armas y el tipo de arma que iba a registrar. En este caso hemos hecho la relación traficante con armas. Luego, grupos armados o grupo
tenía relación con traficantes, ya que cada grupo dependía de los traficantes para poder acceder a diferentes tipos de armas. Luego teníamos la relación grupos con líder político, ya que cada grupo tenía su líder político. Luego, y por último, encontrábamos la relación entre divisiones y jefe militar. Nos indicaba que el jefe militar iba a tener relación con las divisiones, ya que cada división dependía de un jefe militar. Bien. Por último, encontraremos las cardinalidades. En la primera parte de la lectura nos decía que en un conflicto armado, se encontraba afectado uno o diversos países. Entonces hacemos la pregunta: en un conflicto, ¿cuántos países pueden participar? Ahí nos decía diversos países, entonces la cardinalidad máxima sería muchos. Y hacemos la pregunta para la cardinalidad máxima en viceversa: ¿un país en cuántos conflictos puede participar? La cardinalidad máxima sería muchos, ya que en la lectura no nos muestra ninguna condición. Y luego la cardinalidad mínima sería: en un conflicto, ¿cuántos países como mínimo debe haber? Bien, nos decía que un conflicto es cualquier lucha armada que afecta a uno o diversos países. Es decir, que en este tipo de conflictos como mínimo debería haber uno. Y viceversa también, un país en cuántos conflictos debe participar. En este caso, como nos dice que un país debe participar en este tipo de conflictos, nos dirá uno, pero por lo general sería cero, ya que existen países que no tienen ningún problema, ningún conflicto. Pero dependiendo de la lectura y el análisis que se le realice, se le asigna la cardinalidad mínima 1. En la siguiente cardinalidad, que era entre la relación de conflicto y grupo, nos decía que en los conflictos intervienen diferentes grupos armados. Es decir, en un conflicto, ¿cuántos grupos armados íbamos a encontrar? Pues íbamos a encontrar varios grupos armados. Y un grupo armado, ¿en cuántos conflictos podría participar? En muchos. Esas serían las cardinalidades máximas. Y las cardinalidades mínimas sería: en un conflicto, ¿cuál es el mínimo de grupos que pueden participar? En este caso 1, ya que en la lectura nos especifican esto. Y viceversa sería: un grupo en cuántos conflictos como mínimo debe participar. En la lectura nos decía que en los conflictos intervienen diferentes grupos armados, como mínimo 2. Entonces por eso hemos optado por asignar la cardinalidad mínima 2 en este caso. La cardinalidad entre la relación conflicto y organizaciones. Encontramos la cardinalidad máxima. Dice: en un conflicto, ¿cuántas organizaciones pueden participar? Pueden participar varias organizaciones. ¿Y una organización en cuántos conflictos puede participar? Como máximo en varios conflictos, ya que en la lectura nos especifica eso. Pero ojo a la cardinalidad mínima. Nos dice: en un conflicto, ¿cuál es la cardinalidad mínima? ¿O cuál es el mínimo de organizaciones que pueden participar? 0, ya que en la parte de la lectura nos decía: en los conflictos intervienen diferentes grupos armados, como mínimo 2, y diferentes organizaciones, pudiendo no haber ninguna. Es decir, que puede como no. En este caso hemos optado por ponerle 0 en la cardinalidad mínima y viceversa también, ya que nos dice: en una organización, ¿en cuántos conflictos va a poder participar como mínimo? En 0. Encontramos la siguiente cardinalidad entre la relación grupos y divisiones. Nos dice que en un grupo, ¿cuántas divisiones pueden participar? Pueden haber muchas divisiones en diferentes grupos armados o en un solo grupo armado. Y una división, ¿en cuántos grupos puede estar? Una división puede pertenecer a un solo grupo, ya que en la lectura nos indica lo siguiente:
Y la cardinalidad mínima tenemos que en un grupo, ¿cuántas divisiones como mínimo debe haber? Como mínimo debe haber una división para que pueda existir un grupo armado. Y viceversa, tenemos en una división como mínimo ¿cuántos grupos puede pertenecer? Como mínimo 0, ya que una división no puede pertenecer a ningún grupo, puede existir. Luego encontramos la siguiente cardinalidad, la cual es entre traficantes y armas. Nos dice que un traficante cuántas armas puede tener o cuántas puede acceder, a muchas, y una arma a cuántos traficantes puede pertenecer, o un tipo de arma a cuántos traficantes puede pertenecer a muchos traficantes. Esa sería la cardinalidad máxima. Y la cardinalidad mínima vendría a ser un traficante como mínimo ¿cuántas armas debe tener? Debería tener un arma o un tipo de arma al menos para poder ser un traficante de armas. Y viceversa, tenemos un arma a cuántos traficantes puede pertenecer o un tipo de arma a cuántos traficantes puede pertenecer. En este caso sería 0, ya que un arma o un tipo de arma puede que sea nueva y que ese traficante no la tenga. Entonces, la siguiente cardinalidad es entre la relación grupos y traficantes. Nos dice que un grupo a cuántos traficantes puede acceder a muchos traficantes, ya que son grupos armados, no tendrían una condición como para poder acceder a uno o a dos grupos armados, a uno o a dos grupos de traficantes. Esa sería la cardinalidad máxima de grupos a traficantes, y la cardinalidad máxima de traficantes a grupos también serían muchos, ya que nos dice un traficante en cuántos grupos o a cuántos grupos puede repartir armas, a muchos grupos, ya que un traficante por lógica no se va a quedar estancado solo con un grupo armado, dependiendo de que si existen más grupos o no. Y la cardinalidad mínima sería de grupos a traficantes, nos dice un grupo como mínimo a cuántos traficantes puede acceder, como mínimo debería acceder a uno, ya que nos indica en la lectura que es un grupo armado el cual está en un conflicto obviamente y va a depender de alguien que le facilite armas, y en este caso como mínimo sería un traficante. Y asimismo un traficante como mínimo a cuántos grupos puede repartir armas, como mínimo podría ser a 0, porque puede como no entregar armas a diferentes grupos armados. Y la siguiente cardinalidad sería entre grupos y líder político. Nos dice que en un grupo cuántos líderes políticos puede haber. En la lectura nos especifica que solo existe un líder político por cada grupo. Entonces esa sería la cardinalidad máxima, de grupo a líder político. Y viceversa sería un líder político a cuántos grupos puede pertenecer. En la lectura igualmente nos indica que un líder político solo va a ser para un grupo. Asimismo, un grupo solo va a ser para un líder político. Es decir, va a ser una relación de 1 a 1. Y la cardinalidad mínima también sería una cardinalidad de 1 a 1, ya que en la lectura nos indica que solo un líder puede pertenecer como mínimo y como máximo, y al revés, y viceversa. Y por último tenemos la cardinalidad entre la relación divisiones y jefe. Y por último tenemos la cardinalidad entre la relación divisiones y jefe militar. Entonces, una división, ¿cuántos jefes militares como máximo puede tener? En la lectura nos indica que una división va a ser liderada o comandada solo por 3 jefes militares. Entonces, optamos por poner la cardinalidad máxima entre la relación divisiones-jefe militar como 3. Y viceversa, un jefe militar en cuántas divisiones puede estar. Ahí no nos indica nada, en la lectura no nos indica nada, entonces jefe militar puede pertenecer a varias divisiones. Y la cardinalidad mínima entre la relación divisiones-jefe militar sería una división como mínimo ¿cuántos jefes puede tener? Como mínimo debería de tener uno para poder ser comandada. Y viceversa sería un jefe militar como mínimo ¿a cuántas divisiones debe tener?
Si es un jefe militar y ya está instaurado por el líder político, el cual es el que lo asigna a cada división, como mínimo deberá tener una para poder ser considerado un jefe militar. Y bien, este ha sido todo el diagrama entidad-relación que hemos podido elaborar del taller número 8 con el tema conflictos bélicos.